Traders, a la quinta lección del primer mes de la mentoría anual de AcaTrading. En esta lección vamos a estudiar un nuevo tema que tiene que ver con el punto de equilibrio y las zonas de descuento. Vamos a aprender cómo tratar estas zonas, ¿ok? Cómo podríamos aprovecharlas a nuestro favor, sea para la colocación de nuestras entradas, trades, operaciones o para nuestras salidas. De lo primero que quiero hablarles, ¿ok? Antes de entrar al punto de equilibrio, es que si bien este concepto, dígase equilibrium, ¿ok? Es un punto referencial de una etapa del ciclo de entrega de precio. ¿Alguien podría colocarme en el chat a qué etapa nos referimos? ¿O haría referencia al punto de equilibrio? Estoy muy atento al chat. Cristian nos dice a la acumulación. Sí, sí, en definitiva, una especie de Luisa nos dice consolidación. Excelente, excelente. Vamos a tratar el equilibrium, ¿ok? Dentro de las consolidaciones como puntos de referencia para la colocación de nuestras entradas, pero lo vamos a hacer no de forma aleatoria, no en cualquier momento de un día determinado, de una sesión de trading, ¿ok? Diaria, sino en horarios muy específicos. El punto de equilibrio acá traders, como primera definición, nosotros lo podemos encontrar a través de la utilización de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. Esta herramienta nos permite medir, ¿ok? De 0 a 100, el tamaño de un swing. Y por swing me refiero a un impulso, ¿de acuerdo? Este puede ser un swing alcista, un swing bajista. ¿Ok? De esa manera nosotros determinamos el 50% de ese fractal, de ese rango, o en definitiva, y en otras palabras, de un dealing range. ¿Ok? Dealing range hace referencia básicamente al rango operativo, al rango de cotización sobre el cual se están tomando los precios, ¿ok? Por parte del retail trader y por parte del market maker o del commercial, ¿ok? Como segundo punto importante es que el precio cotiza en esta zona como primer nivel para formar un nuevo impulso. Aquí quiero yo colocarles un ejemplo muy bonito, y es que cuando ustedes van a un supermercado, ¿ok? Y encuentran un producto que quieren comprar y por casualidad encuentran este producto muy caro, ustedes esperan que este producto, ¿ok? Baje de precio, ¿sí? Si probablemente regresan una semana después o un mes después, o de repente ven alguna promoción por la televisión, por las redes sociales, de que este mismo producto ha reducido su costo en un 50%, muy probablemente ustedes se acerquen al supermercado, al marketplace, lo que sea, para adquirirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que determina que ustedes tomen esa decisión de comprar ese producto, ok, con un 50% de descuento? Es precisamente eso, que haya bajado su precio. De la misma forma, ok, traders institucionales toman un punto de partida, un punto para tomar sus decisiones, un rango específico. Y en cuanto ven que el precio ha disminuido, ok, un 50%, ese rango, toman esos precios como toman ese precio que se encuentra por dentro de la zona del 50% como un nivel de referencial para colocar sus entradas. Es precisamente esa la razón por la que vamos a tomar el 50% de un rango como nuestro nivel, nuestro primer nivel para colocar una compra de alta probabilidad, ¿ok? Siempre que tengamos factores, ¿ok? A nuestro favor, no se trata simple y sencillamente de delimitar un rango con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y establecer el 50% y en definitiva colocar un buy limit, ¿ok? En esa zona. No, no es así tan sencillo. Lo que, muy por el contrario, lo que vamos a hacer es tratar de buscar confluencias entre conceptos, ¿ok? Como por ejemplo la neutralización de mínimos anteriores, porque si hablamos de punto de equilibrio y zonas de descuento, pues básicamente estamos refiriéndonos a impulsos alcistas, ¿ok? En los que potencialmente vamos a buscar compras. Entonces, necesitamos tener insights en ese swing, ¿ok? Anterior, sea una neutralización, como repito, en internal range liquidity, o sea el relleno de un fair value gap, como lo hemos visto en prementoría. Entonces, esto es lo que va a determinar si es que es factible, si es viable utilizar el 50% como el primer nivel para colocar
una compra, ¿ok? Hasta un siguiente nivel, hasta una neutralización y en definitiva luego esperar, ¿ok? Un retroceso más profundo hacia la zona de descuento, que es lo que vamos a ver también a continuación. Como tercer punto importante dentro de, o abarcando el punto de equilibrio, es que podemos utilizar la zona, como lo he mencionado, como nuestro punto de entrada en escenarios de alta probabilidad, y los escenarios de alta probabilidad hacen referencia precisamente al skill zone, ¿ok? Estos lapsos de tiempo dentro de una sesión diaria en las que podemos encontrar, ¿ok? Setups, podemos construir setups, ¿ok? Basándonos en puntos muy específicos dentro del gráfico y pues de esa manera incrementar las probabilidades de nuestra operación. Finalmente, ok, finalmente, abarcando el punto de equilibrio, vamos a utilizar la zona, ok, este 50% como nuestro punto de salida en escenarios de alta probabilidad. Y cuando hablo del punto de salida en escenarios de alta probabilidad es que me refiero, y esto lo tienen inclusive muy bien marcado en una de las operaciones que publiqué en el Cable o Libra Dólar, en la que el precio trabajó como 50 pips en venta en short. Y si ustedes estudian esa entrada, eso lo van a tener en el video aplicativo 2, lo tienen allí. Se utiliza ese nivel como punto de referencia para salir. ¿Qué sucede? Cuando no estamos en horarios de alta volatilidad, ok, el precio se puede estancar precisamente porque no hay traders activos, no hay traders que estén colocando sus órdenes, o que en definitiva, existen traders que ya han retirado sus beneficios de la sesión y por eso es que el precio pierde volatilidad o vemos una pérdida de volatilidad considerable a partir de las 2 de la tarde, hora Nueva York. Entonces, la idea de que utilicemos nuestro como punto de salida el 50% de un rango, ok, esto para las ventas, ¿de acuerdo? Para las ventas, es que lo utilicemos como, por ejemplo, un primer nivel para salir en parciales, ¿sí? Y si en definitiva queremos dejar el short de largo plazo, lo podemos hacer, pero teniendo en cuenta que este es un primer nivel referencial. Si ustedes estudian los videos de mis operativas, yo marco precios específicos, ¿no? Esos precios específicos no necesariamente los explico en esos videos de las operativas, ¿ok? Pero sí, ese es un punto, ese es un precio, ese es un nivel que ustedes pueden utilizar tanto para entrar al mercado como para salir al mercado, siempre y cuando tengan en cuenta otros factores que ya hemos estudiado previamente. Vamos a hablar ahora acerca de las zonas de descuento o discount, en cuando el precio se encuentra en zona de descuento. Y vamos a empezar hablando acerca de qué pasa, ¿no? Luego de un impulso, ¿ok? Luego de un impulso, la expectativa es que el precio cree un retroceso, ¿no? Este impulso, bueno, es la forma, está en forma de una expansión. Las expansiones surgen de una consolidación, ¿ok? Entiéndase que la expansión puede reflejar, perdón, un Euro swing o puede reflejar el movimiento direccional verdadero, ¿ok? La intención del market maker por crear direccionalidad dentro del mercado. Este impulso, ¿ok? Crea un vacío de liquidez, un imbalance. Nosotros esperamos que ese swing impulsivo termine, ¿ok? ¿Para qué? Para operar el retroceso o en definitiva esperar el retroceso, ¿sí? Cuando hablamos o mezclamos las zonas de descuento con puntos de equilibrio, lo que vamos a hacer es esperar este retroceso si es que pretendemos colocar una compra dentro, ¿ok? Del mercado o dentro del instrumento que estemos analizando, que pretendamos operar. Este retroceso va a ir en busca de rellenar un vacío de liquidez, que como lo hemos estudiado en la lección 1. Y este primer vacío de liquidez o este primer retroceso que crea el precio lo vamos a esperar en el 50%. El 50% va a estar en confluencia, puede estar en confluencia con una figura completa, media figura, un order block, etcétera, un bullish option block, etcétera. Y ese va a ser el primer input antes de que nosotros tomemos la decisión de colocar una orden de compra. ¿Para qué? Para esperar que el precio cree un nuevo impulso. ¿Qué sucede o por qué se le conoce como zonas de descuento? ¿No? ¿Qué sucede cuando el precio cae por debajo del 50%? Aquí es cuando entramos en un descuento más profundo, ¿sí? Una caída por debajo del punto de equilibrio indicaría que el precio se encuentra en zona de descuento. Y volvemos al ejemplo del supermercado.
si probablemente ese 50% de descuento no es atractivo para ustedes, ustedes probablemente van a esperar que exista alguna oferta adicional, ¿no? Como lo suele haber a veces con las tarjetas de crédito, como lo suele haber a veces en tiendas retail de prendas de vestir, en donde inclusive llegan a haber descuentos de 70%, de 60%, 80%. Es increíble. Lo mismo sucede dentro, ok, de los mercados. Vamos a ver muchas veces descuentos o retrocesos, ok. Cuando hablamos de descuento, nos referimos a los retrocesos, ok, que se crean a partir de un impulso alcista. ¿Vale? A eso nos referimos cuando hablamos de una zona de descuento o un retroceso. Entonces, es precisamente lo que vamos a esperar, la decisión que vamos a tomar cuando el precio caiga por debajo del 50% es la siguiente. Vamos a utilizar, ok, estas zonas de descuento para construir nuestros setups en compras o para compras, ok. Vamos a ver qué cosas hay que considerar, ok, a la hora de intermezclar o mezclar estos dos conceptos nuevos, ok, que estamos aprendiendo. Que si bien son conceptos breves, pero cuando los implementen dentro de su trading diario, definitivamente su panorama va a cambiar muchísimo porque ya no es únicamente la perspectiva de, ok, voy a ver Fair Value Gaps, voy a ver Order Blocks, voy a ver Liquidity Voids, voy a ver, etcétera, etcétera. Sino que ahora también van a tener en cuenta qué rangos delimitar, ¿ok? Porque Fibonacci es una herramienta, es un arma de doble filo, de hecho. Si se traza correctamente, ¿ok? Puede ser de muchísimo valor para nosotros, puede incrementar de una manera descomunal las probabilidades de nuestras operaciones, pero si no se utiliza de la manera adecuada, podemos tocar stop loss. Y es así. Entonces, la idea es que sepamos qué rangos medir, ¿ok? Lo primero que hay que considerar a la hora de mezclar estos conceptos es que luego de que el precio cree un rally, una expansión alcista, un swing alcista y se prepare para retroceder, podemos anticipar el retroceso. ¿Esto para qué? Esto para aprovecharlo en un short o en una venta, ¿ok? Que lleve justamente el precio a estas zonas que esperamos, a la zona de equilibrio o a la zona de descuento. ¿Cómo podemos anticipar con alta probabilidad un retroceso? Esto es algo muy interesante, ¿ok? Porque hemos aprendido en el canal de YouTube Acá Trading cómo determinar swing heights y swing lows. Pero para confirmar que el precio va a retroceder necesitamos que se forme un swing high, ¿ok? Y esto no necesariamente va a ser, o para confirmar esto no necesariamente vamos a esperar la formación de 3 velas, ¿sí? Sino vamos a esperar la formación en definitiva de 4 velas, ¿ok? Nosotros podemos entrar en la cuarta vela, ¿ok? Si es que el precio nos lo permite, o podemos entrar en las subsiguientes. Pero es importante que aprendamos a interpretar el price action, aprendamos a interpretar que cuando el precio llega a un nivel de patrocinio institucional bajista y está a punto de retroceder, o que luego de esa expansión alcista, que es la que vamos a ver a continuación, podamos aprovechar ese movimiento de retroceso también, tal y como lo he demostrado aquí en los últimos videos de mis operaciones en YouTube Acá Trading. Ahora, ¿cómo yo establezco un rango, ok, con alta probabilidad, con criterio? Quiero que se fijen en lo siguiente, ¿no? Muy probablemente me digan, Ángel, ¿por qué no estás trazando el Fibonacci desde el último mínimo hasta el máximo más alto? Porque quiero que aquí se fijen en el insight, ok, profundo, lo que hay dentro de este rango que estoy estableciendo. Lo primero es que prestenle atención justamente a ese rango. Estoy tomando este mínimo y estoy tomando este máximo que de traders. ¿Por qué? Véase que cada vela bajista, ok, representa un mínimo, ok. Si nosotros cambiamos a un gráfico de líneas, vamos a ver estas velas bajistas, ok, o los cierres de estas velas bajistas en forma de un mínimo, ¿sí? Yo necesito que dentro de un rango existan mínimos. ¿Por qué? Porque cuando el precio vaya a retroceder, va a ir a neutralizar esa liquidez que hay por debajo de esos mínimos. Y esas neutralizaciones son las que potencialmente me forman nuevas expansiones. ¿Está entendido eso? Por favor, colóquenme un 5 en el chat si es que está entendido eso. Ok, excelente.
Si es que no está entendido o desean que repita la idea, pueden también colocarme, por favor, Ángel, no entendí, siéntanse en confianza de decirme no te entendí. Ok, excelente, veo que Marcela no entendió, una de sus compañeras no entendió, así que vamos a repetir, ok, Marco tampoco, vamos a repetir esto. Y lo voy a hacer, ok, dibujando un poco. ¿Por qué yo establezco, ok, este mínimo y este máximo? Hablamos de que cuando transformamos este gráfico de velas japonesas a un gráfico de líneas, los cierres de las velas bajistas, que son básicamente estos, traders, estos, representan, ¿qué cosa? Representan mínimos, ¿ok? En ese gráfico de líneas. No lo voy a cambiar o no voy a mostrar el gráfico de líneas, quiero que ustedes se hagan una imagen mental de eso. Si estos mínimos representan, o perdón, si estos cierres de vela representan mínimos dentro de este rango que he establecido, y véase desde dónde estoy trazando el Fibonacci, ¿ok? Este mínimo, este máximo. Si no, vamos a marcarlo, vamos a limitarlo para que sea mejor. Aquí y aquí, ¿sí? Entonces tenemos ese rango en específico, ese mínimo y ese máximo, esos puntos de referencia. Yo necesito que dentro de un rango, acá traders, existan mínimos, ¿ok? Que sean neutralizados. ¿Cuáles son esos mínimos que yo puedo esperar que potencialmente sean neutralizados? Estos dos, ¿ok? Esos dos mínimos. ¿Ok? Porque lo que sucede en un gráfico de líneas es que lo que tengo, ¿ok? Es este. ¿Y qué sucede o qué hay por debajo de estos equal lows? Hay liquidez, es una candle preciosa. Lo que hemos estudiado en prementoría es que cuando el precio neutraliza estas zonas, ¿ok? Potencialmente puede crear reversiones o retrocesos, ¿ok? Ahora, lo que quiero que tengan en cuenta, sí, es el punto de equilibrio dentro de este rango. Y fíjense cómo el precio justamente crea un primer mínimo en ese 50%, que está dentro del rango que he establecido, sí. Cuando se forma el máximo más alto, el precio, fíjense, se ha creado un liquidity void, un imbalance en compras en esta vela alcista. Y esta reversión, ok, fíjense, tenemos reversión, neutraliza justamente estos mínimos. Yo necesito dentro de un rango tener puntos referenciales de internal range liquidity para poder entrar al mercado, ok, sea en el 50%, o sea en un 62, 70 o 79%. Necesito una neutralización para entrar al mercado. ¿Por qué? Porque lo que se ha aprendido en prementoría es entrar cuando el retail trader está saliendo en stop loss. Es justamente esa la metodología, el mecanismo que utilizamos para entrar al mercado. ¿Ok? O el primer mecanismo que hemos aprendido, ¿no? Entrar básicamente por neutralización. Eso no quiere decir que no les enseñe o que no les muestre la pauta para entrar en un retroceso, ¿ok? En un Euro Swing, o que aprovechar los tips que les puede brindar un Euro Swing, etcétera, etcétera. Pero sí, para que se entienda la idea, yo necesito esta neutralización porque esto representa internal range liquidity. Y fíjense que el precio, ok, llega al 50%, a ese 50% de ese rango que he establecido, de este dealing range. Y aquí pasan cosas interesantes. Si solamente nos basamos en etapas del ciclo de entrega de precio, yo acá tengo una consolidación acá, traders. Esta expansión alcista que sale de la consolidación es un Euroswing. ¿Mm? Es un Euroswing porque induce a traders a entrar dentro del mercado en compras, activa buy stops. ¿Y qué pasa con esos buy stops? ¿Dónde están los stop loss de esos buy stops? Colóquenmelo en el chat. ¿Dónde están los stop loss, ok, de aquellos traders que entran en este rompimiento en compras? Ok, en el 62% o en definitiva por debajo de estos mínimos, ¿no? Por debajo de esos mínimos. Porque entiéndase que también hay traders que utilizan el gráfico de líneas, ok, como puntos de referencia. Ahora, fíjense en lo siguiente, solamente basándonos en los cuerpos de vela. Si nos basamos en las mechas, que también las mechas requieren de un estudio profundo por parte de todos nosotros, fíjense en esto, porque esto yo sé que muchos ya se han dado cuenta. Tengo este mínimo y acá tengo esta mecha de neutralización. Acá, cuando esta mecha era cuerpo, hay retail traders entrando en compra, ¿ok? Traders impulsivos entrando en compra, ¿no? Inclusive hasta nosotros podríamos tocar un stop loss pensando que este es un bearish compression block. Puede suceder acá, traders.
Pero fíjense que se crea la mecha, sale, esto sería el Euro Swing en forma de mecha, en una temporalidad menor, podríamos ver eso de manera mucho más clara, y adiós a los stop loss de esas ventas, ¿ok? Segundo punto, tengo ahora que tengo una vela súper envolvente, como lo diría el trader que opera con patrones de vela, ¿no? El trader que opera con patrones de vela no se fija en esta mecha. A ese trader que opera con patrones de vela también se le neutraliza cuando entra en compras aquí, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Se activan sus compras, sus stop loss están por debajo de estos mínimos, el precio viene. Cuando el precio se regresa, ok, entiéndase que hemos visto cuando estudiamos el esquema o el condicionamiento del market maker. El market maker lo que busca hacer es jugar con tu psicología. Y si no tienes preparada tu psicología, ok, este retroceso no necesariamente va a tocar tu stop loss. Ese retroceso va a jugar tanto con tu psicología que va a hacer que te salgas de la operación en break-even, con un poquito de profit, etcétera, etcétera. ¿Sí? Va a jugar con tu psicología. O va a hacer que me subas el stop loss, ¿ok? A donde tú crees que va a estar más segura la operación o donde tú crees que vas a perder menos y finalmente te va a tocar ese stop loss. Vas a perder menos, sí, pero te va a tocar ese stop loss porque quizá no lo respetaste. Y el mínimo que, los mínimos o los máximos que se protegen, ¿cuáles son? A ver, colóquenlo en el chat, según prementoría, al menos los que estuvimos en prementoría y los que no están en prementoría, coloquen en el chat en base a lo que conozcan. ¿Cuáles son los mínimos o máximos que se protegen? Según todo lo que hemos estudiado hasta el momento, claro está. Porque como también se los he mencionado en la lección 1 de la mentoría anual, no necesariamente a veces protegemos las operaciones o nuestras operaciones por encima de máximos o por debajo de mínimos, ¿no? Excelente, Germán. Los máximos o mínimos que se crean en una neutralización. Y este mínimo, ok, se ha creado en una neutralización. Aquí es cuando hay que acostumbrarnos a traders a que si nuestro stop loss está por debajo de ese mínimo, ok, lo dejamos por debajo de ese mínimo porque allí hay un order block. Y este swing, ok, este mínimo está respetando ese order block, sino que ha venido a rellenar básicamente este vacío de liquidez creado por la vela alcista. Entonces, aquí no se toca mi stop loss. Aquí el precio está llegando, ok, nuevamente con cierres de vela al 50% y está volviendo a expandir, que es básicamente lo que buscamos. ¿Qué tenemos por debajo del 50%? Siempre, siempre por debajo del 50% vamos a encontrar los OTs o los niveles óptimos de entrada, Optimal Trade Entries, ¿ok? Niveles del 62%, 70.5% y 79% en su defecto. Estos tres niveles van a servir como puntos referenciales que en confluencia con figuras completas, or blocks, etcétera, etcétera, son de alta probabilidad y, por supuesto, horario cat traders, no se olviden del horario. Vamos a ver este ejemplo, vamos a reducir la temporalidad, vamos a desintegrar, ok, estas velas en un gráfico de menor temporalidad para que ustedes lo puedan apreciar con mayor precisión. Estábamos en un gráfico, si es que estoy bien, de 1 hora o de 15 minutos, si es que estoy bien. Y ahora estamos en un gráfico de 5 minutos. Fíjense que establezco el mínimo, ¿sí? Que tenía en el gráfico anterior, la lámina anterior y el máximo. Y acá tengo nuevamente lo que les menciono acerca de las neutralizaciones. En la medida en la que ustedes se acostumbren a ver los gráficos, ¿ok? Y, se van a familiarizar tanto con los movimientos del precio que van a actuar en automático, ¿ok? No tanto como un robot porque hay que tener criterio, ¿no? Básicamente los robots están programados, nosotros básicamente lo que tenemos es criterio, pero fíjense que siempre pasa lo mismo. Acá tengo neutralización con un mechazo acá, traders, por decirlo así de forma coloquial, una mecha, un mechazo, pero es solo una mecha. Yo creo que se concentren en los cuerpos de vela. Ahora, se neutralizan estos mínimos, ok, con mecha, y boom, el precio sale disparado hacia el alza. Aquí es cuando puedo entrar en compras, independientemente del nivel que tenga yo aquí, ok, porque sí, puedo tener un bullish proportion block, etcétera, etcétera, utilizar el cuerpo de la vela bajista que se encuentra en el swing alcista y entrar, sí, perfecto, pero siempre pasa esto es común, ok. Neutralización, expansión del precio y se me forma el rango que necesito, ok.
se me forma el rango que básicamente quiero o necesito estudiar. Exacto, Germán, exacto. Justamente el tema de los horarios, vamos a verlo a continuación. ¿Qué sucede? Que la pauta, ok, con el punto de equilibrio es que entremos en un 50% en principio, ok. Este 50% lo necesitamos estudiar, ok, con, por ejemplo, una neutralización. Y si nosotros vemos o nos damos cuenta aquí, tenemos una primera entrada, un force entry, pero esta entrada, fíjense lo que tiene, ok, los insights que tiene. Esta entrada ha creado un overblock, un bullish overblock por debajo de la neutralización de estos mínimos, primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo, ¿sí? Pues se neutraliza, retrocede, mitigation block, expande y este sería en todo caso el último block, un bullish block creado dentro de la expansión bajista. El precio sale disparado hacia el alza, fíjense en lo siguiente, acá nuevamente tengo mechazos, ok, valga la palabra coloquial, mechazos. Tengo mechas, ok, de neutralización que tocan stop loss, ¿por qué? Porque hay traders colocando ventas en cada retroceso. Entonces, al trader que entró en venta en esta vela alcista y colocó su stop loss aquí, aquí, adiós, adiós con esta mecha. Fíjense en cómo el precio se queda con cuerpos de vela por dentro de la zona y cuando sale, o en esta vela bajista que voy a marcar aquí, ustedes se concentren en esta vela bajista, ¿sí? Esa vela bajista, cuando rompe los mínimos de las velas anteriores, se introduce por dentro del cuerpo de este bullish order block, ¿ok? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el lapso de espera, ¿no? El lapso de espera de 9 desde la mañana, ¿ok? ¿Qué es criterio básicamente operarlo? ¿Ok? No, sé, no significa que no lo vayamos a operar, pero hay que tener la experiencia, ¿ok? Y claro, evidentemente asumir el riesgo de entrar en este tipo de operaciones. Cuando la mecha inferior de esta vela bajista se introduce por dentro del cuerpo de este bullish short block, el precio cierra allí, abre, expande el sistema. Primera entrada, ok, dentro de este rango, ¿cuáles son nuestros objetivos? El máximo anterior. ¿Qué tenemos aquí acá, traders? Una entrada muy probablemente en 1.4030 y una salida hermosa, ok, en 1.4050, ok. Tenemos 20 pips, ok, de avance, ¿sí? De expansión. Um, son 20 pips valiosísimos, teniendo en cuenta todo lo que hemos tenido que observar para entrar dentro del mercado de esta forma. Ahora, una vez que se neutraliza este máximo, evidentemente habría que encontrar por encima de ese máximo un nivel de patrocinio institucional bajista, un nivel de referencia institucional bajista, que favorezca ¿qué? La colocación de una venta. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Fíjense la consolidación que se crea, Euroswing con una mecha, stop loss, y ahora tenemos la formación de cuerpo de vela, ¿ok? Máximo por encima de los máximos anteriores, pero con cuerpo de vela, a eso voy, a eso quiero ir. Una vez que tenemos eso, el precio está preparado para retroceder. ¿Qué sucede? Que acá es cuando yo busco el swing high. Y cuando yo les hablaba acá, traders, de buscar, ok, de buscar la formación de cuatro velas, me refería a esto y voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es esta vela alcista? Ok, esta vela alcista, que básicamente que es el reflejo de un Euroswing, ¿qué representa esa vela alcista? Claro, con toda la información que ya ven, ¿qué representa esa vela alcista? Sean específicos cuando respondan, por favor. ¿Qué representa esa vela alcista? Dentro de un swing high, para dejarlo un poco más claro. Excelente, Diana. Un bearish short block. Ahora, fíjense, un bearish short block tiene puntos de referencia, ¿no? Tenemos el mínimo a la apertura, de la apertura al min threshold y finalmente el rejection, ¿sí? Nivel de rejection. Yo quiero que se fijen en algo interesante porque dentro de este bearish short block, ok, nosotros vemos, fíjense en la cuarta vela, como llega cerca de la zona del min threshold de este bearish short block, ok, y automáticamente es expulsado de allí. Aquí podemos entrar simple y sencillamente entendiendo que el mid threshold ha de funcionar dentro de esta zona, ¿ok? Y proteger la orden por encima de este máximo, entendiendo que este impulso alcista, ¿ok? Ha sido un Euroswing.
Si el precio respeta el mean threshold, no debería superarlo, que no debería superarlo, reduciría las probabilidades de que sea un trade bajista. Si lo respeta, crea un swing impulsivo bajista, la vela cierra por debajo, ¿ok? Y se termina validando ese bearish order block, entonces excelente. Podemos utilizar esto y de esta manera validamos que un retroceso está a punto de acontecer. Cuando yo veo esto, ¿ok? Cuando yo veo que la cuarta vela, ¿ok? Está teniendo este comportamiento, la siguiente también, se crea pequeña consolidación, fíjense cómo se rellena este grid boy, ¿ok? Sí. En principio tenemos el liquidity void, el imbalance aquí y aquí. Luego el precio rellena parte de ese liquidity void, stop loss, y ahora viene nuevamente a rellenar el liquidity void. ¿Sí? Esto es común, de esa manera vamos monitoreando nuestra operación, ¿ok? ¿Podemos utilizar estos imbalances como son los objetivos también? Sí. Pero básicamente el tema de ahora es entender hacia dónde podemos ir. Y si esta entrada la tenemos, ¿en qué horario? En plena London Close Kill Zone, ¿cuál puede ser nuestro punto de salida acá, traders? Si se escuchó, ¿está todo bien con el audio? Ok, punto de salida, último mínimo. Ok, ok, ok. Vamos a resolver eso ahora. Fíjate que sí, puedo considerar este mínimo perfectamente tocado, pero este mínimo no es tocado. Ahora, ¿qué tema estamos estudiando el día de hoy? Entonces, no necesariamente en todos los contextos, ok, también bullish order, perfecto, perfecto, me gusta, pero no necesariamente en todos los contextos, ok, vamos a buscar el nivel más específico. Puede ser el bullish order block, puede ser este bullish conversion block, puede ser la neutralización de ese mínimo, ¿sí? Si nos basamos en el concepto que estamos aprendiendo el día de hoy, nuestra salida va a estar aquí, en el 50% del rango que hemos establecido. ¿Por qué? Porque en principio se utilizó el 50%. ¿Para qué? Para, boom, llevar el precio hacia la neutralización de este máximo. Luego el precio retrocedió, formó el swing high. Si yo coloqué un short o si yo coloqué una venta, yo puedo utilizar el 50% para salir, ¿ok? No necesariamente esperar que se neutralice este mínimo. ¿Sí? Perfecto. Fíjense cómo se va terminando la London Close Kill Zone y el flujo ahora sube a neutralizar este máximo y por encima del máximo buscar ¿qué cosa? El bearish order block. Se busca el bearish order block y el precio, esto lo vamos a ver en Fair Valuation. Ok, es muy linda esa clase porque fíjense la precisión con la que se entrega el precio. A esto se le conoce como Perfectly Delivery Price, que significa entrega de precio perfecta. ¿No? Mínimo, máximo, entrada, es una entrada perfecta. ¿No? Entonces, fíjense, aquí a partir de aquí es que podemos crear reversión, neutralización del último fractal, como lo hemos aprendido en las etapas del ciclo de entrega de precio, retroceso nuevamente, apertura del bearish order block que se crea justamente allí. Ok, es un bearish order block de segundo grado, pero lo podemos utilizar también. Y ahora sí, fíjense la cantidad de liquidez que hay en este mínimo y en este mínimo, que se están formando precisamente en la zona del 50%. Equal lows, el precio crea un dip, tu entrada puede estar aquí o puede estar aquí y boom, el precio cae por debajo del 50%. Cuando el precio cae por debajo del 50% es cuando nosotros ahora estamos en condiciones de entrar al mercado en compras. Vamos a utilizar los niveles óptimos de entrada que obtenemos de la medición de un rango de un impulso alcista, ¿ok? Para la colocación de nuestras compras, siempre en confluencia con alguna figura, media figura, bullish proportion blocks, y combinamos esos dos de las bajistas. Acá, por ejemplo, tengo los 1.4020. Puedo utilizar ese nivel como referencia, ¿ok? Para entrar al mercado, pero en definitiva es criterio entrar en esta hora, ¿sí? Lo dejo a su total criterio. Acuérdense que para tener movimientos al menos
de este tipo de volatilidad, operamos en plena sesión. Si ustedes estudian muchos de los videos de mis operativas en YouTube Acá Trading, tienen movimientos explosivos. No todos, algunos, ¿sí? Porque es precisamente que se consiguen en plena sesión. Eso es lo que quiero para ustedes. Aquí, ok, en esta zona va a estar mi segunda entrada, ok. Si yo tuviera el horario a mi favor, perfecto, entro allí. En este caso, el horario nos jugaría o nos reduciría las probabilidades, más eso no quiere decir que no se pueda, sí, pero teniendo en cuenta que necesitaríamos ver una expansión, ok, lo suficientemente grande como para siquiera proteger la operación luego de que cierre el mercado, porque el spread, ok, se puede extender y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en todo caso, en cuanto veamos la neutralización de este máximo, podemos salir en primer parcial o luego cuando se neutralice este máximo salir en un segundo parcial. ¿Está entendido todo hasta aquí, traders? Por favor, colóquenme un 5 si es así. O en definitiva, aquellas personas que no hayan entendido, aquellos colegas traders que no hayan entendido, colóquenme eh, lo que no hayan entendido para yo poder aclarar todas sus dudas o sus consultas. Excelente, excelente. Veo varios 5. Excelente. Entonces, conforme vamos a ver algunos ejemplos más de cómo podemos utilizar estas zonas. Y voy a utilizar precisamente instrumentos distintos para que ustedes lo puedan ver con comodidad. Estamos en Dollar CAD. Les delimito básicamente, fíjense, 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la mañana, hora Nueva York. Estamos en plena New York Open Kill Zone. Y quiero que ustedes se fijen en un rango que voy a marcar, que es un rango específico, que es un fractal bastante específico. Y aquí es cuando yo quiero hacer referencia, quiero resaltar que siempre que tengamos un fractal acá trader, ok, todos los precios que están por dentro de ese fractal son importantes, ok, establecen la dirección que el precio ha de tomar en un futuro. Este es el último fractal, o el penúltimo fractal que se me crea, es un fractal muy interesante. Lo que quiero que estudien a partir de esta información es que cuando el precio sale por debajo de un fractal, siempre busca un nivel específico, ¿sí? Siempre busca un nivel específico. En este caso, el precio está buscando justamente el mínimo de un día anterior, de un día específico. Esto ustedes lo tienen en el video gratuito de YouTube Acá Trading, en donde hablo de Daily Bias. En el Daily Bias se explica que ustedes pueden utilizar los máximos o los mínimos creados por las mechas, ¿ok? Como puntos de referencia, ¿ok? Máximos o mínimos creados por las mechas diarias, ¿ok? De velas diarias. Porque estos son puntos de referencia, de soporte o resistencia, pero tienen bastante valor a la hora de tomar trades. Entonces, si yo observo este último fractal, veo que el precio sale de él y automáticamente, ¿ok? Expande el alcista. Acá no me voy a basar en si hay un BNS, acá si hay un rompimiento de estructura, market shift, no. Acá lo que quiero que se fijen es que el precio realmente está volviendo a cotizar por dentro de este rango, ¿sí? El precio está volviendo a cotizar, y lo voy a marcar con un color. El precio está volviendo a cotizar por dentro de este rango, ¿sí? Eso es lo que quiero que estudien. Si el precio se vuelve a introducir allí, acuérdense que estudiamos en la etapa de consolidación, que probablemente si ha de tomar direccionalidad va a respetar el equilibrium. Y fíjense lo que pasa a continuación. Si yo establezco precisamente máximo y mínimo para medir el equilibrio de ese rango, ok, que no necesariamente es una consolidación bonita porque pues muchos quizás marquen un canal, cuando el precio llegue a esa resistencia dinámica del canal, como lo conocen, se meten en ventas y luego cuando se rompe la resistencia, pues dicen, ah, ok, entonces voy a esperar que vuelva a la resistencia dinámica, que era resistencia dinámica y que ahora es un soporte dinámico, bla, bla, bla. Yo aprendí de Michael que es muchísimo mejor ver al precio de forma horizontal que de forma diagonal. Ujú. Por eso no trabajamos con líneas de tendencia tampoco. Entonces, fíjense que el equilibrium, okay, el punto de equilibrio de un rango, es un punto de referencia importante a la hora de tomar decisiones. ¿Qué tengo aquí? Primera manipulación a las 8 de la mañana, donde yo podría tomar a partir de ese horario, ok, trades en compra. Estoy en una hora, esta es la vela de las 8, de las 9, de las 10 de la mañana, reversión, boom. ¿Sí se fijan?
De los 1.2430, por decirlo así, a los 1.2480 son 50 pips de recorrido al alza, ok, en esta neutralización. Bonita. ¿Se podría haber aprovechado? Sí. ¿En una compra? Sí, perfecto. Vamos a repasar, estamos como que repasando lo que ya hemos aprendido justamente en prementoría en todos los ejemplos y así lo vamos a hacer siempre, ¿sí? Pequeña consolidación justamente porque aquí el mercado cierra, abre un día nuevo, se crea o abre la sesión de Nueva York, en New York Open Kilson. Nuevamente tenemos consolidación, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, boom. ¿Sí se fijan? Estas son las pautas que nosotros hemos de esperar a la hora de tomar trades. Finalmente, una vez que el precio ha tomado direccionalidad y hemos visto que tenemos un respeto en un 50%, ok, ¿qué pasó? Ok. Cuando hemos visto que el precio ha respetado el 50%, se crea la expansión, vemos la direccionalidad, primer retroceso, acá tenemos internal range liquidity aquí, pero habría que esperar, ¿por qué? Porque básicamente el mercado cierra, abre una nueva sesión, necesitamos entrar, ok, en contextos de alta probabilidad, esperamos New York Open Kilson, bullish order block, ¿se fijan? Expansión alcista. A rellenar que todos estos vacíos de liquidez, máximos by side liquidity by stops, bearish proportion block, listo. Será terminado. Vamos a un siguiente ejemplo. Estaba en el Dark Hat, ahora estoy en el GJ. Ok, en GJ, ¿qué tenemos? Nuevamente, un último fractal, es un fractal de importancia, es irrelevante este fractal. Fíjense que acá justamente se crea el mínimo, ok, que estoy limitando a las 10 de la mañana y a partir de las 10 de la mañana se crea una reversión, ok, si trazamos 180, 150, perdón, punto 80, ok, 81, hasta este punto máximo, 151.37, son alrededor de unos 50 pips de recorrido también. En London Close Kilson, ojo, ojo con esto. ¿Qué tenemos a partir de aquí? Consolidación justamente en este punto máximo del rango que estoy estableciendo. ¿Qué pasa con el precio? Cae, ok, London Session. Si se fijan, fíjense la hora del 7 de, de este mes, ok. Esa es la hora, 50%. ¿Qué tengo aquí en confluencia? ¿Qué es esto, Traders? Colóquenmelo en el chat. Voy a marcar para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Qué es esa vela bajista, para ser más preciso? Ajá, es un order block. ¿De qué tipo? Ahí sí hay que ser específico. Yo sé que es bullish. ¿De qué tipo? Excelente, Christian. Proportion block. Tengo proportion block. El precio cae el proportion block. 50%. Expansión. ¿Ok? ¿Qué tengo a las 10 de la mañana? Vuelvo a marcar la hora. La continuación, básicamente, de este movimiento direccional. Son cositas interesantes a la hora de estudiar el price action. Pero es precisamente esta la forma en cómo han de estudiar ustedes el punto de equilibrio. Vamos a ir a zonas de descuento ahora. Fíjense lo que tenemos aquí en este ejemplo, que si ustedes lo notan, no necesito rayar todo el gráfico, no necesito colocarle medias, no, no. Hemos aprendido en la lección 4 cómo bajar desde temporalidad diaria hasta temporalidad de 15 minutos, los rangos de observación que hay que tener en cuenta. En cada temporalidad marcar un nivel específico, ¿ok? Y básicamente operar, ¿ok? A favor del nivel de mayor prioridad, que es básicamente el de temporalidad mayor. En prementoría les enseñé a hacer eso desde temporalidad mensual. Entonces imaginemos que en este contexto ya tenemos básicamente esos insights. Lo único que hay que hacer pues entonces es estudiar qué sucede. Tengo este mínimo y no marco este mínimo porque este mínimo me crea este máximo, ¿sí? Los traders. Entonces, este mínimo es el que me crea este máximo. Acá no se están neutralizando, que se me están creando si bien mínimos dentro de este rango. Tengo esta consolidación, fíjense el Euro Swing, todo el mundo dentro de venta, mecha de neutralización, pero el cierre de vela se queda allí, el precio continúa creando el máximo, okay, o continúa hacia la creación del máximo del rango, que básicamente es el que estoy estableciendo, y ahora sí tengo argumentos para esperar que el precio retroceda, ¿sí?
mínimo, mínimo, y todos estos mínimos, ¿ok? Porque acá ahorita el trader, el que menos está colocando su línea de tendencia cuando no debería, porque fíjense la hora, ¿ok? Que tenemos una caída al 50% como primer nivel de entrada en la neutralización de estos mínimos. Podemos utilizarlo, boom, en un pre-Open London Killzone, se puede utilizar. Hay videos en YouTube en donde yo opero justamente antes de la apertura de Londres. Y tenemos esta expansión que va a neutralizar pues la línea de tendencia bajista del retail. Neutralización de este máximo y yo debería ya salir, ¿no? Ya está. ¿Qué tengo acá? Bearish short block, bearish short block. El precio llega justamente a ese nivel y evidentemente vamos a tener siempre reacción. Esta reacción va a ir a una neutralización, a una reversión o un retroceso para ser más específico con las etapas. Acá tenemos una especie de reversión porque se neutraliza este mínimo. Pero acá tenemos también en forma, en esta reversión, también tenemos un failure swing, que es un swing impulsivo que busca activar las órdenes que justamente se quedaron pendientes por debajo de ese nivel. Tengo mi primera orden en el 50%, boom, objetivo marcado, perfecto. ¿Me puedo ir del mercado? Sí, porque tengo pues los 1.3575 y acá tengo los, si voy a hacer un acercamiento, los 1.36 aproximadamente, son como 20-25 pips de recorrido, ¿sí? Entonces, por ese lado estamos bien. 25 pips de recorrido, 20 pips de recorrido es suficiente para la cantidad de tiempo que estamos pues monitoreando esta operación. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 velas alcistas, 1 hora, 20 pips. Yo creo que es bastante prudente, ¿ok? Reversión, fíjate que ahora en esto que es bastante interesante, porque ahora sí estamos en pleno horario, ¿ok? London Open Killzone, ¿ok? Y en esta sesión, a ver, Germán, ¿y si me aclararas para la sesión asiática demasiado? A ver si me aclararas esa... Continúo con el enunciado. Ahora estamos en... Si retrocedemos a la lámina para resolver la duda de Germán, acá tenemos 2 de la mañana, ¿sí? Pre- Si te refieres quizá a esta caída, sí es posible porque estamos en el GJ, o perdón, Libra, sí es posible que el Libra dólar se mueva esta cantidad de pips en el Asian range, ¿ok? Es posible. Ver un Asian range de 50 pips como lo digo en el video de YouTube Eco Trading, sería pues a tener cuidado, ¿ok? Pero ver 20 pips, ver 30 pips en un Asian range, como tal, en un Asian range, es normal, ¿ok? Y podemos utilizar la información que tenemos dentro de él, como el máximo, el mínimo, los bullish short blocks o bearish short blocks que se creen dentro del Asian range. Entonces sí está bien para este tipo de instrumentos, inclusive para el Libra Aussie, que es el Libra australiano, el GJ, ok, podemos tener en Asia movimientos de 50 pips también. Entonces, con el dólar, pues 20 pips está bastante prudente. Entendiendo también, habría que estudiar también cuál fue el precio de apertura, ok, porque el precio de apertura puede estar acá, entonces el precio se ha movido de acá hacia arriba, 10, 12 pips, y luego básicamente ha retornado esos pips hacia la baja, del punto de apertura hacia acá, habrán 10 pips o menos, y luego nuevamente regresa al punto de apertura que se puede encontrar justamente por acá, si te fijas, o si estudias este contexto, que es básicamente el contexto que saqué justamente el día de hoy. Entonces, cuando se abre Londres, ok, London Open Killzone, tenemos un chispazo de volatilidad porque están ingresando órdenes al mercado, básicamente, ¿ok? En pocas palabras. Eso es lo que genera que el precio neutralice estos máximos, es lo que se necesita. Se crea la reversión, failure swing, se activan las órdenes en el 62% y aquí a continuación pues podemos esperar la expansión alcista. Este mínimo se crea dentro de la London Killzone de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Acá es cuando tenemos nuestra entrada bonita. Un trader que probablemente espera solo entradas en order blocks coloca su límite aquí. ¿Mm? Un trader colocaría su entrada allí y probablemente no sea activada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el precio expande simplemente por neutralizar este mínimo y llegar al 62%. ¡Boom! ¿Cómo validamos de alguna forma
que el precio, o cómo podemos aprovechar que el precio expanda. A mí me gusta mucho proteger justamente este mínimo que se queda en esta neutralización, o en definitiva profundizar en 5 minutos, en un minuto y entrar en los order blocks que se crean justamente allí, ¿no? Y de esa manera tenemos stop loss bastante cortos. Esto lo tienen en la sesión aplicativa 2 de la prementoría, en la que explico cómo tomé una entrada de esta forma, en dollar yen en un minuto y cómo la monitoreo hasta 15 minutos. Entonces aquí podemos aprovechar esta entrada. Es una entrada muy bonita, ok, en sesión. Listo. Tenemos aquí nuevamente, aplicando el concepto de las zonas de descuento. Tomo este mínimo referencial, sí. Yo puedo tener aquí cut traders es cuando pues a mí me gusta mucho desmentir el tema de los BNS, Market Shift, que si bien Michael también habla de ellos, pero es que hay que saber, es que están tan tergiversados en el medio, ¿ok? Que un trader, ¿ok? Que le interesa vender el concepto nada más, te dice que cada vez que se rompe un fractal, pues ya hay Market Shift, y realmente no es así, como hemos aprendido en prementoría, no necesariamente los rompimientos de fractales o las violaciones de fractales son Market Shift. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo tengo neutralización con mecha del máximo anterior, pero el cierre de vela queda por debajo. Esto significa que hay liquidez. En un gráfico de líneas, los mínimos, los máximos siguen siendo más bajos. Entonces, aquí es cuando muchos caerían en error y o bien podrían entrar en venta o creer o formar su línea de tendencia y etcétera, etcétera. Fíjense que yo tomo este mínimo y tomo este máximo porque necesito tener básicamente un mínimo dentro del rango. Como primer factor para saber que o incrementar las probabilidades o incrementar mi certeza, entender que quiero hacer las cosas bien, quiero medir o utilizar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci bien para que no me jueguen en contra. Esto me permite tener un mínimo dentro del rango que estoy estableciendo y que en caso de que el mínimo sea neutralizado, yo pueda entrar en contra del movimiento que está neutralizando ese mínimo. ¿Sí se me entiende? Cuando establezco, cuando establezco este mínimo y este máximo, tengo el equilibrium, el precio llega al equilibrium, ¿ok? Pero aquí sucede también algo bastante interesante. Fíjense que son las 9 de la mañana, ¿ok? Estamos en dólar yen o en dólar australiano yen, Aussie yen. Y son velas de 4 horas acá traders. Entonces, aquí también habría que ubicarnos en la temporalidad, porque si nosotros vamos a temporalidad menor, por ejemplo, en este tipo de pares que mueven 30 pips, 40 pips, hasta 50 pips por sesión, que es importante también saber cuántos pips mueve un par de divisas por sesión, ¿sí? En este tipo de pares habría que hacerlo en temporalidad mayor para entender cuáles son los puntos de equilibrio y cuáles son las zonas de descuento. En este contexto, si yo me fijo en justamente la vela que llega al 50% y que supere el 50%, es una vela de 4 horas, que empieza a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, yo puedo entrar en la London Close Kill Zone, que está dentro justamente de esta vela, en busca de un pequeño retroceso, ¿sí? Este retroceso, ¿ok? Se da. Fíjense el tiempo que se toma el precio para llegar nuevamente hacia qué, hacia este rejection block. Y fíjense cuando se vuelve a dar una entrada, en este caso en venta, que lleve al precio a la zona más profunda, que es básicamente la zona de los niveles óptimos de entrada. Nuevamente abre la vela, se crea la London Close Kill Zone, o se da pase, perdón, a la London Close Kill Zone. La vela evidentemente tiene apertura, Judo Swing, ese Judo Swing llega al rejection block de 4 horas que tenemos allí y a partir de allí podemos colocar nuestra orden en venta. También podríamos sacar un Fibonacci de este máximo a este mínimo, pero eso es un tema para la sesión del día martes de la siguiente semana, en donde vamos a hablar de Premium, ¿ok? Y Equilibrium también. En este caso tenemos pues este tipo de confirmaciones que nos van a permitir observar cómo el precio va a llegar a los niveles óptimos de entrada y de ese modo que nosotros podamos tomar operaciones en compra. El precio neutraliza, ¿qué cosa? Este mínimo más reciente y también con una mecha hacia acá traders, este mínimo. Aquí tengo un bullish order block.
Fíjense que los cierres de vela se crean en el mean threshold de ese bullish order block, pero existe neutralización y mi criterio, ok, mi criterio o nuestro criterio que ahora hemos de desarrollar es que si tengo estos cierres de vela en la zona que he establecido, voy en compras, porque no necesariamente, quizá entre aquí, en la punta de la mecha, ¿no? Si no voy a entrar cuando yo tenga ya confirmación. En este caso, los cierres de vela son mi confirmación. Cierre, apertura, y ya puedo seguir ingresando en compras, ok, con el horario a mi favor, evidentemente. ¿A qué hora se me genera esa entrada, traders? Esa entrada se me genera justamente a la 1 de la mañana, ok, lo mismo. 1 de la mañana estamos todavía en pre-London Killzone. ¿Qué tenemos entonces? Apertura, Euroswing, ¿sí? Apertura, Euroswing, y ese es el Euroswing que neutraliza, ok, estos mínimos, que es básicamente los equal lows, ok, representarían equal lows. Apertura, Euroswing, pasan las 1 de la mañana, abre la London Killzone, se crean las condiciones para entrar al mercado en largos, en longs o en compras, y podemos entrar, ok, y esperar que el precio pues se desenvuelva. Cierra esta vela 5 de la mañana hora Nueva York, abre 5 de la mañana hora Nueva York, cierra esta vela 9 de la mañana hora Nueva York, abre esta vela 9 de la mañana hora Nueva York, cierra la 1 de la tarde hora Nueva York, y básicamente lo que tenemos pues es continuación alcista. Tenemos aquí en formato de un equal highs, ok, máximos iguales, ¿sí? Si vemos las mechas también, máximos relativamente iguales. Entonces, ahí está yendo el precio, a por esa liquidez. ¿Sí, acá, traders? Entonces, vamos a dejar esta sesión hasta aquí. Espero que la información que les he brindado sobre punto de equilibrio y zonas de descuento les permita ver de otra forma sus gráficos y saber ubicarse, sobre todo. Entender por qué es necesario que el precio retroceda justamente a las zonas de descuento. ¿Ok? Nos vemos el día martes de la siguiente semana con zonas premium y equilibrio nuevamente. Que tengan un excelente fin de semana y tengan cuidado mañana con las non-for payrolls, que probablemente si es que no la saben operar pueda afectar su cuenta de trading. Un abrazo.